Julián volvió del trabajo y la casa estaba demasiado callada. La madrastra dijo, están dormidos, pero él encontró un audio, viento, grillos y un bebé llorando. Abrió la ubicación, era el monte, y entendió algo peor. No estaban solos allá afuera. Julián abrió la puerta de la casa a las 7:47 de la noche. Lo primero que notó fue el silencio. No era un silencio normal. Ese silencio que tiene una casa cuando todos duermen, cuando el cansancio del día se ha disuelto en el descanso. Era un silencio diferente, un silencio que pesaba, un silencio que gritaba. Había trabajado 12 horas en la obra, 12 horas de supervisor, de caminar entre acero y concreto, de gritar órdenes que nadie escuchaba bien, de respirar polvo que se pegaba en los pulmones. 12 horas pensando en sus hijos, en Camila, Emilio y Mateo, en sus caras cuando se despidió esa mañana. 3 versiones del mismo rostro, 3 formas diferentes de no entender por qué papá se iba. Colgó las llaves en el gancho, dejó la chamarra de trabajo en la silla, se quitó los tenis, dejando un rastro de polvo gris en el piso. «¿Brenda?», llamó. Ella apareció casi al instante, demasiado rápido, como si estuviera esperando detrás de la puerta. Brenda tenía 33 años, cabello castaño, ojos claros, una sonrisa que parecía genuina cuando la conoció hace 2 años. Ahora, esa sonrisa parecía un disfraz que se ponía y se quitaba dependiendo de quién estuviera mirando. «Hola, amor», dijo, besándolo en la mejilla. Su labio rozó su piel, pero no sintió calor, sintió frío. «¿Dónde están los niños?», preguntó Julián, aunque ya sabía la respuesta por el silencio. «Durmiendo», respondió Brenda. «Cansaditos. Tuvimos un día agotador». Julián asintió. Fue a la habitación de los trillizos. Abrió la puerta lentamente. La habitación estaba vacía. Las camas estaban hechas. Las mantas estaban en su lugar. Pero no había niños. Volvió a donde estaba Brenda. «¿Dónde están?», preguntó de nuevo. Y esta vez su voz cambió. Algo en su tono se endureció. «Con mi mamá», respondió Brenda. «Los llevé a visitarla. Llegará en 1 hora. Quería que los viera». Julián la miró. Miró sus ojos. Brenda evitó su mirada. «¿Y por qué no me lo dijiste?», preguntó. «Porque sabía que dirías que no». Julián se dio la vuelta. Caminó hacia su habitación. Sacó su teléfono. Abrió una aplicación. La aplicación que había instalado meses atrás, cuando comenzó a sentir que algo no estaba bien. Una aplicación de localización. Una aplicación que mostraba dónde estaban sus hijos en tiempo real. Abrió la aplicación. Lo que vio lo congeló. Las 3 ubicaciones estaban juntas, pero no estaban en la casa de la madre de Brenda. Estaban en el monte, a 15 kilómetros de la ciudad, en una zona boscosa donde no había casas, donde no había gente, donde no había nada excepto árboles y oscuridad. Julián escuchó algo entonces. Un sonido que venía de su teléfono. Un audio que estaba grabado en la galería de su celular. Vio cómo su mandíbula se tensionó. Vio cómo algo en su interior se rompió, pero intentó mantener la fachada. «No sé de qué hablas», dijo Brenda, pero su voz temblaba. Julián caminó hacia la sala. Miró alrededor como si viera la casa por primera vez. Y entonces comenzó a notar cosas. Cosas que no había visto cuando entró porque estaba cansado, porque su mente estaba en otro lugar. Primero, vio el muñeco de Emilio, el pequeño oso de peluche que Emilio no soltaba nunca, que llevaba a todas partes, que dormía con él. Estaba tirado en el piso, cerca del sofá, como si hubiera sido dejado caer en una prisa. Segundo, vio una mantita, la mantita rosa de Camila, la que tenía una esquina mordida porque Camila se la metía en la boca cuando estaba asustada. La mantita estaba húmeda, mojada, como si hubiera estado expuesta a agua, a lluvia, a algo mojado durante horas. Tercero, vio un vaso de plástico en la mesa de la sala. Un vaso con leche. La leche estaba a medio tomar. Había una línea de suciedad en el borde, como si un niño pequeño lo hubiera estado sosteniendo. Julián recogió el vaso, olió la leche.
Estaba agria. Llevaba horas allí. ¿Cuándo fue la última vez que los viste?, preguntó Julián, sin mirar a Brenda. Hace poco, respondió Brenda. Hace una hora. Mientes, dijo Julián, con una calma que asustó más que un grito. Este vaso lleva aquí al menos 4 horas. La mantita está mojada. El muñeco de Emilio está tirado. Eso no sucede si estuvieran con tu mamá. Brenda intentó aproximarse. Julián, escúchame. ¿Por qué no me contestaste cuando llamé hace 2 horas? Preguntó. Brenda abrió la boca, cerró la boca, abrió la boca de nuevo, pero no salieron palabras. Julián caminó hacia el pasillo, entró al baño, miró el piso, vio tierra, hojas secas, las mismas hojas que había visto en el monte, en las brechas, en los caminos sin asfaltar. Salió del baño, miró los pies de Brenda. Llevaba tenis blancos, tenis nuevos, pero en la suela, en el borde, había tierra, tierra roja, tierra de monte. ¿Fuiste al monte?, preguntó. Brenda no respondió. Julián entró a la habitación, abrió el closet, buscó su mochila de emergencia, la que siempre tenía lista, la que contenía cobijas, agua, linterna, pañales, suero. La sacó, la puso en el piso. Comenzó a revisar su contenido mentalmente, verificando que estuviera todo. ¿A dónde vas?, preguntó Brenda desde la puerta. A encontrar a mis hijos, respondió Julián. Espera, dijo Brenda. Por favor, espera un momento. Julián se detuvo, se dio la vuelta. Miró a la mujer con la que se había casado hace 18 meses, la mujer que había traído a su casa porque estaba sola, porque necesitaba ayuda con los niños, porque creía que estaba proporcionando una familia completa a sus hijos. La mujer que, en ese momento, parecía ser un extraño. Habla, dijo Julián. Yo no los iba a dejar allá, dijo Brenda. Yo solo tenía que... No terminó. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar. Pero Julián no se movió. No fue a consolarla. Solo la miró, esperando que continuara. Tenía que entregarlos, susurró Brenda entre los dedos. Julián se quedó inmóvil. Las palabras flotaban en el aire como veneno. ¿Entregarlos?, preguntó, aunque sabía exactamente lo que Brenda había dicho. Brenda bajó las manos. Sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de algo que podría haber sido remordimiento o podría haber sido miedo. No fue mi idea, dijo rápidamente. Alguien me obligó. Alguien me dijo que si no lo hacía, si no los llevaba al monte y los dejaba allí, que... ¿Quién?, preguntó Julián. No puedo decirte. ¿Quién?, repitió Julián, y esta vez su voz fue como un puño. Si te lo digo, nos va a pasar algo. A mí, a ti, a los niños. Julián respiró profundamente. Estaba temblando. Su cuerpo entero estaba temblando, pero su mente estaba funcionando con una claridad que nunca antes había experimentado. La claridad del padre cuya vida estaba en peligro. La claridad de alguien que no tenía nada que perder excepto todo. Voy a revisar tu celular, dijo Julián. No, respondió Brenda. ¿No?, preguntó Julián, con una sonrisa que no era una sonrisa. Acabas de decirme que alguien te obligó a abandonar a mis hijos en el monte y ahora me dices que no puedo revisar tu teléfono. Brenda retrocedió. Julián la rodeó y entró a la habitación. Buscó el celular de Brenda. Estaba en la mesita de noche. Lo tomó. Estaba bloqueado. Intentó con el código que sabía. No funcionó. Intentó con el patrón que había visto que usaba. No funcionó. Volvió a la sala donde estaba Brenda. Dame el código, dijo. No, dame el código, repitió Julián, esta vez más lentamente, como si hablara con alguien que no entendía el idioma. Brenda le dio un número. Julián lo intentó. Funcionó. Abrió el teléfono. Lo primero que vio fue el historial de búsquedas. Cómo desactivar ubicación en tiempo real. Cómo borrar historial de ubicación. Cómo no dejar rastro en Google Maps. Lo segundo que vio fue una conversación de WhatsApp. Un chat con un número desconocido. Un chat donde la mayoría de los mensajes habían sido eliminados, pero quedaban fragmentos. Ya está hecho. Sí, los dejé como dijiste. ¿Todos? Los 3.
Bien, ahora haz lo que acordamos. Y luego, un mensaje más reciente, de hace menos de una hora. ¿Ya volvió? Brenda no había respondido. Julián miró a Brenda. ¿Quién es?, preguntó. No sé. ¿No sabes? Fue un número que me contactó hace 3 semanas. Me dijo que si no hacía lo que me pedía, iba a publicar unos videos. Unos videos de cuando se detuvo. No quiso continuar. ¿De cuándo qué?, preguntó Julián. De cuando estuve con otros hombres, antes de casarme contigo. Me dijo que los iba a enviar a tu familia, a tu trabajo, a todos lados, a menos que hiciera lo que me pedía. Julián guardó el teléfono en su bolsillo. ¿Y qué era lo que te pedía? Que llevara a los niños al monte, que los dejara allá, que esperara a que alguien los recogiera. ¿Quién los iba a recoger? No sé. Él nunca lo dijo. Julián caminó hacia la puerta. Tomó su mochila. Tomó las llaves del coche. ¿A dónde vas?, preguntó Brenda. A encontrar a mis hijos, respondió Julián. Espera, por favor. Es de noche. Es peligroso. Espera hasta mañana. Julián se detuvo en la puerta. Se dio la vuelta. Miró a Brenda como si la viera por primera vez. Si algo le pasa a uno solo de mis hijos, dijo. Si se mueren de frío, si se pierden, si algo les pasa porque esperé hasta mañana, voy a venir por ti, y no será bonito. Don Ramiro le había contado historias del monte, historias de gente que se perdía, historias de gente que no regresaba. Cuando Julián llegó a su casa, don Ramiro estaba en el patio, arreglando una cerca. Eran las 8:15 de la noche. La oscuridad ya había caído completamente. «Don Ramiro», llamó Julián desde el coche. Don Ramiro se dio la vuelta. Vio a Julián y algo en su cara cambió. Vio el pánico. Vio la urgencia. Vio a un padre que estaba a punto de hacer algo que podría matarlo. «¿Qué pasó?», preguntó don Ramiro dejando las herramientas en el piso. «Mis hijos», dijo Julián, «están en el monte. Alguien los dejó allá. Necesito que me ayudes a encontrarlos». Don Ramiro no hizo preguntas. Entró a su casa. Salió con una chamarra, una linterna de trabajo y un machete viejo pero bien mantenido. Subió al coche de Julián sin decir una palabra. Mientras conducían, Julián le explicó todo. Le mostró la ubicación en el teléfono. Le mostró el audio. Le mostró las pruebas que había encontrado en la casa. Don Ramiro escuchaba en silencio. Su cara se hacía más seria con cada palabra. «¿Cuánto tiempo llevan allá?», preguntó cuando Julián terminó. «No sé. Brenda dijo que los dejó hace 4 o 5 horas. Pero el audio es más reciente. Tal vez hace 1 hora». Don Ramiro asintió lentamente. «De noche, el monte se traga el sonido», dijo. «Un niño puede estar a 100 metros de distancia y no lo vas a escuchar. El viento, las hojas, los animales, todo suena igual». «¿Cuál es la probabilidad de que los encuentre?», preguntó Julián. Don Ramiro no respondió de inmediato. Miró por la ventana hacia la oscuridad que se acercaba. «Si están vivos y conscientes, muy alta», dijo finalmente. «Si están dormidos o inconscientes, baja. Si alguien los está cuidando», se detuvo. «Si alguien los está cuidando», preguntó Julián. «Entonces no estamos buscando a tus hijos», dijo don Ramiro. «Estamos buscando a un secuestrador». Esas palabras quedaron flotando en el coche como una maldición. Llegaron a la entrada del monte a las 8:47 de la noche. Era una zona de terracería, con árboles que se extendían en todas direcciones. La linterna de Julián apenas cortaba la oscuridad. Abrió la aplicación de ubicación de nuevo. Las 3 ubicaciones estaban allí, juntas, a unos 200 metros de donde estaban parados. «Vamos», dijo don Ramiro. Comenzaron a caminar. El monte era un laberinto de sonidos. Cada paso que daban hacía crujir las hojas bajo sus pies. El viento soplaba entre los árboles, creando un sonido constante, hipnotizante, que hacía difícil escuchar cualquier otra cosa. De vez en cuando, un animal se movía en la maleza, un conejo, una lechuza, algo más grande que Julián no quería identificar. Caminaron durante 15 minutos sin encontrar nada. La brecha se hacía cada vez más angosta.
Los árboles se hacían más densos. Julián sentía que estaban caminando dentro del vientre de algo vivo, algo que los estaba digiriendo lentamente. «Espera», dijo don Ramiro. Se detuvo, levantó su linterna, iluminó el piso. Había una fralda de bebé, mojada, tirada en el pasto. Julián sintió que algo en su pecho se rompía. Recogió la fralda. Era de Mateo. Reconocía el patrón, azul con dinosaurios. Mateo odiaba los dinosaurios, pero Brenda insistía en comprarle ropa con dinosaurios. «Vamos», dijo don Ramiro. Continuaron caminando. Encontraron un listón azul que Camila llevaba en el cabello. Estaba colgado en una rama baja, como si alguien lo hubiera enganchado allí a propósito. «¿Por qué estaría colgado?», preguntó Julián. «Marca», respondió don Ramiro. «Alguien está marcando el camino». Eso no era reconfortante. Continuaron. El terreno comenzó a descender. Estaban bajando hacia una barranca. Julián podía escuchar el sonido del agua, un arroyo que corría abajo. De repente, don Ramiro levantó la mano. «¿Escuchas?», preguntó. Julián escuchó. Escuchó el viento, escuchó el arroyo, escuchó el sonido de las hojas, y luego, débilmente, casi como si fuera parte del viento mismo, un llanto, el llanto de un bebé. Julián comenzó a correr. «¡Espera!», gritó don Ramiro. Pero Julián no podía esperar. Su hijo estaba llorando. Podía escucharlo, podía sentirlo. Su cuerpo entero se movía hacia ese sonido como un imán. Corrió entre los árboles. Las ramas lo golpeaban en la cara, rasguñándolo. No le importaba. Corrió más rápido. El llanto se hacía más fuerte, más cercano, y entonces vio algo. Una mantita rosa, colgada en una rama, como una bandera, como una señal, como un grito silencioso, debajo de la mantita, en el pasto acurrucada contra un árbol caído. Una niña pequeña, Camila, su Camila, estaba temblando. Sus labios eran azules. Sus ojos estaban cerrados, pero su boca estaba abierta, produciendo ese sonido, ese llanto débil, desesperado, que era lo único que la mantenía viva. Julián se arrodilló a su lado, la levantó, la sostuvo contra su pecho. «Estoy aquí», susurró. «Papá está aquí. Estoy aquí». Camila abrió los ojos, lo miró, y por un momento Julián vio el reconocimiento. Vio que ella sabía que era papá. Vio que ella estaba salvada. Pero solo era Camila. Faltaban Emilio y Mateo. Don Ramiro llegó, respirando pesadamente. «¿Dónde están los otros?», preguntó. Julián miró alrededor. Estaban en un pequeño claro, rodeados de árboles. La mantita colgaba sobre ellos como una bendición. Pero no había más niños. «No sé», respondió Julián. «Entonces vamos», dijo don Ramiro. «Pero primero mira eso». Señaló hacia el piso. Había huellas, no huellas pequeñas de bebé, huellas grandes, huellas de bota, huellas de un adulto, y las huellas no terminaban en el claro donde estaba Camila. Continuaban, más adentro del monte. «Eso no lo hizo un niño», dijo don Ramiro, y su voz era baja, casi un susurro. «Alguien los señaló. Alguien está usando a tus hijos como cebo». Julián envolvió a Camila en su chamarra. La niña temblaba incontrolablemente. Tenía hipotermia. Julián lo sabía porque había visto hipotermia antes, en documentales, en las noticias. El cuerpo de un niño de 2 años pierde calor muy rápido. Sacó de su mochila una cobija térmica. Esas cobijas plateadas, que ocupan casi nada pero que guardan el calor. La envolvió alrededor de Camila. Luego la sostuvo contra su pecho, bajo su chamarra, para que el calor de su cuerpo se transfiriera a ella. «Vamos a encontrar a tus hermanos», susurró Julián. «Vamos a encontrarlos y vamos a salir de aquí». Camila no respondió. Sus ojos se cerraron de nuevo. Pero su mano se aferró a la chamarra de Julián, con una fuerza que no debería tener un niño de 2 años. Don Ramiro iluminaba el camino con su linterna. Las huellas de bota eran claras en el barro mojado. Alguien había caminado por aquí recientemente. Alguien había caminado aquí con propósito. Caminaron durante 10 minutos. La barranca se hacía más profunda.
El sonido del arroyo era cada vez más fuerte. El aire era más frío. Y entonces, don Ramiro se detuvo de repente. «Mira», dijo, iluminando con la linterna hacia el piso. Había algo en el barro, algo pequeño, algo que brillaba bajo la luz. Julián se acercó, se arrodilló, con cuidado, sin soltar a Camila. Era una cinta de tela, como la que se usa para envolver regalos. Pero no era un regalo, era un precinto que había sido cortado recientemente y estaba manchado de sangre. No mucha sangre, pero sangre. Julián sintió que su corazón se detenía. «¿De quién es?», preguntó. Don Ramiro recogió la cinta con una rama. La sostuvo a la luz. «No sé», respondió, «pero es reciente, hace minutos». Continuaron caminando. Las huellas se hacían más claras. Las pisadas eran más profundas, como si quien las hacía estuviera cargando algo pesado. De repente, el terreno se abrió. Habían llegado a una especie de campamento. No era grande, era solo un área pequeña, rodeada de árboles, donde alguien había hecho una fogata. La fogata estaba apagada, pero las cenizas aún estaban tibias. Alrededor de la fogata había una botella de agua vacía, envoltorios de comida, un pañal sucio y algo que hizo que Julián gritara: «El muñeco de Emilio», el pequeño oso de peluche que había visto tirado en la sala de su casa. Estaba aquí, en el monte, cubierto de barro. «¡Emilio!», gritó Julián. «¡Emilio! ¡Mateo!». Su voz se perdió en el viento. Don Ramiro estaba examinando el campamento con la linterna. «Aquí estuvieron», dijo. «Aquí estuvieron hace poco, hace una hora máximo». «¿Y ahora dónde están?», preguntó Julián. Don Ramiro señaló hacia adelante, donde las huellas continuaban. «Alguien se los llevó». Mientras Julián cargaba a Camila y seguía a don Ramiro, comenzó a notar cosas que no debería estar notando. Cosas que significaban que esto era más grande de lo que había pensado. En el barro, las huellas de bota eran claras. Talla grande, hombre. Alguien con peso, alguien que caminaba con propósito, alguien que no se perdía. Pero no era solo una persona. Había dos juegos de huellas, dos adultos. «¿Ves eso?», preguntó don Ramiro iluminando el piso. Julián vio las dos líneas de huellas. Vio cómo una era más profunda que la otra, como si una persona estuviera cargando algo pesado. «¿Cuántos niños creen que cargaría una persona?», preguntó don Ramiro. «Dos», respondió Julián automáticamente. «Un adulto puede cargar a dos niños pequeños». «Exacto», dijo don Ramiro. Continuaron caminando. Julián estaba comenzando a entender lo que había pasado. No fue un abandono, no fue un acto de crueldad sin pensar. Fue planeado, fue coordinado, fue una operación. De repente, don Ramiro levantó la mano nuevamente. «Escucha», dijo. Julián escuchó. Escuchó el viento, escuchó el arroyo, escuchó el sonido de un motor de vehículo, distante pero audible. «Una camioneta», dijo don Ramiro. «Viene por la terracería». El sonido del motor se hacía más fuerte, luego comenzó a alejarse. «Se fueron», dijo don Ramiro. «Hace poco, hace minutos». Julián miró a Camila. Camila estaba inconsciente ahora, o dormida. Su respiración era superficial. Su cuerpo seguía temblando. «¿Podemos seguirlos?», preguntó Julián. «No con una niña hipotérmica», respondió don Ramiro. «Necesitamos llevarla a un lugar seguro. Necesitamos calentarla. Necesitamos llamar a una ambulancia». «No», dijo Julián. «No puedo dejarlos. No puedo dejar a Emilio y Mateo con esas personas». «No tienes opción», respondió don Ramiro. «Si Camila muere, habrás perdido a los tres». Julián sabía que tenía razón, pero la idea de abandonar el monte, de dejar a sus otros dos hijos en manos de desconocidos, era insoportable. «¿Hay otro camino?», preguntó. «¿Otro camino donde podría salir la camioneta?». Don Ramiro pensó por un momento. «Sí», respondió. «Hay una brecha que sale hacia la carretera principal. Si vamos rápido, podemos llegar allá antes que ellos, pero es peligroso, es de noche, es fácil perderse». «Vamos», dijo Julián.
Comenzaron a correr. Julián corría con Camila en los brazos, con la cobija térmica alrededor de ella, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Don Ramiro corría adelante, iluminando el camino con su linterna. Las ramas los golpeaban. El terreno era irregular. Julián casi se cae varias veces, pero se mantenía de pie. Tenía que mantenerse de pie. Sus hijos dependían de eso. Corrieron durante 20 minutos. Julián no sabía cuánto tiempo había pasado. El tiempo se había convertido en algo abstracto, irrelevante. Lo único que importaba era correr. Finalmente llegaron a una carretera pequeña de terracería, pero una carretera donde los vehículos podían pasar. Aquí, dijo don Ramiro, respirando pesadamente. Aquí es donde tienen que salir. Se escondieron detrás de unos árboles, esperando. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y entonces vieron luces de una camioneta que se acercaba. Mientras Julián estaba en el monte, mientras estaba buscando a sus hijos, Brenda estaba en casa. Estaba limpiando obsesivamente, limpiando como si su vida dependiera de ello, limpiando como si pudiera borrar lo que había hecho simplemente frotando las superficies con fuerza suficiente. Había pasado 1 hora desde que Julián se fue, 1 hora que parecía una eternidad. Brenda limpió la sala, limpió la cocina, limpió la habitación de los niños, limpió como si estuviera preparando la casa para una inspección, como si estuviera borrando pruebas de un crimen. Su teléfono sonó, lo miró, un número desconocido, el número del que no sabía el nombre, el número que la había chantajeado, el número que la había obligado a hacer esto. Respondió. ¿Sí? Preguntó, con la voz temblando. ¿Está hecho? Preguntó la voz al otro lado, una voz de hombre, una voz que no reconocía. Sí, respondió Brenda. ¿Todos? ¿Los 3? ¿El padre? Se fue, hace 1 hora, fue al monte. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Bien, dijo la voz. Ahora haz lo que acordamos. La línea se cortó. Brenda se sentó en el sofá. Comenzó a temblar, no de frío, de miedo. Fue a la habitación, abrió el closet, sacó una chamarra que no era de ella, una chamarra que alguien le había dado, una chamarra que aún tenía manchas de algo que podría haber sido barro, o podría haber sido algo peor. La lavó en el lavadero, fregó las manchas, intentó hacerlas desaparecer. Pero mientras fregaba, vio algo en el espejo del baño, vio su propia cara, vio los ojos de una mujer que había traicionado a 3 niños, vio los ojos de una mujer que estaba siendo chantajeada, vio los ojos de una mujer que no sabía si era víctima o monstruo, y en esos ojos vio una sonrisa que no era suya, una sonrisa que parecía venir de alguien más. La camioneta se detuvo. Julián no pensó. Solo actuó. Salió de detrás de los árboles. Se puso frente a la camioneta, bloqueando el camino, con Camila aún en sus brazos. El conductor frenó bruscamente. La puerta se abrió. Un hombre bajó. Un hombre grande, con un tatuaje en el cuello, con los ojos que decían que había hecho cosas que no debería haber hecho. ¿Quién eres?, preguntó el hombre. Soy el padre, respondió Julián. ¿Dónde están mis hijos? El hombre miró a Julián, miró a Camila, y entonces sonrió. Ah, dijo, el papá. ¡Qué rápido! ¿Dónde están?, repitió Julián. El hombre levantó un teléfono, mostró una foto de Emilio y Mateo en el asiento trasero de la camioneta dormidos. Están aquí, dijo, y van a estar bien, si tú haces lo que te digo. ¿Qué quieres?, preguntó Julián. Quiero que olvides que viste esta camioneta. Quiero que olvides que viste a estos hombres. Quiero que olvides que pasó algo esta noche. ¿Y si no?, preguntó Julián. El hombre se encogió de hombros. Entonces los niños desaparecen, y esta vez no habrá ubicación, no habrá pistas, solo desaparecerán. Julián sintió que algo en su interior se rompía, pero antes de que pudiera hacer algo, don Ramiro apareció detrás de la camioneta con el machete en la mano.
El hombre vio a don Ramiro y su cara cambió. «¡Viejo!», gritó. «¿Qué haces aquí?». «Este es mi territorio», respondió don Ramiro, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Y no permito que se lleven a los niños». El hombre levantó una mano. Desde la camioneta, otro hombre bajó, también grande, también tatuado, también peligroso. Julián estaba atrapado. Tenía a Camila en los brazos. No podía pelear, no podía correr. Estaba completamente indefenso. Pero don Ramiro no estaba indefenso. El viejo levantó el machete y lo bajó contra la llanta delantera de la camioneta. La llanta explotó. «¿Qué hiciste?», gritó el hombre. «Lo que tenía que hacer», respondió don Ramiro. Los dos hombres se movieron hacia don Ramiro, pero en ese momento Julián escuchó algo. Sirenas. Sirenas de policía. Don Ramiro había llamado a la policía mientras Julián estaba en el monte. La camioneta con la llanta pinchada no podía escapar. Los dos hombres estaban atrapados. Pero Julián no esperó a que llegara la policía. Corrió hacia la camioneta, abrió la puerta trasera, y allí estaban Emilio y Mateo, sus dos hijos, dormidos en el asiento trasero, aparentemente ilesos. Julián los sacó, los sostuvo contra su pecho, junto a Camila. «Están aquí», susurró, como si no pudiera creer que era real. «Están aquí, estoy aquí». Los policías llegaron 5 minutos después. Detuvieron a los dos hombres, llamaron a una ambulancia, llevaron a los 3 niños al hospital. Julián pasó las siguientes horas en el hospital, sentado en una silla de plástico, viendo cómo los doctores examinaban a sus hijos. Los niños estaban vivos, estaban ilesos, tenían hipotermia leve, pero nada que no se pudiera tratar con calor y tiempo. Fue un milagro que no debería haber sucedido. Alrededor de las 2 de la mañana, cuando los niños finalmente estaban estables y durmiendo, un policía se acercó a Julián. «Necesitamos que nos cuentes todo», dijo el policía. Julián le contó todo. Le contó sobre Brenda, le contó sobre el chantaje, le contó sobre el audio, le contó sobre las huellas en el monte, le contó sobre la camioneta. El policía escribía todo en un cuaderno. «¿Sabes quién ordenó esto?», preguntó el policía. «No», respondió Julián. «Brenda dijo que no sabía, dijo que era un número desconocido». «Vamos a investigar», dijo el policía. «Vamos a revisar los registros de llamadas, el historial de mensajes, todo. Vamos a encontrar a quién está detrás de esto». Julián asintió, pero en su interior sabía que era más complicado. Sabía que había alguien detrás de todo esto, alguien que lo conocía, alguien que sabía dónde vivía, alguien que sabía que tenía hijos, alguien cercano. Esa noche, mientras sus hijos dormían en las camas del hospital, Julián recibió un mensaje de texto. El mensaje no tenía número. El mensaje era anónimo. El mensaje decía: «La próxima vez no tendrás tanta suerte. La próxima vez no habrá montaña donde esconderse». Julián mostró el mensaje a la policía. La policía comenzó a investigar, pero Julián ya sabía que no lo encontrarían. Quien fuera que estuviera detrás de esto era profesional, era cuidadoso, era alguien que sabía cómo no dejar rastros, alguien que sabía cómo desaparecer. Mientras Julián estaba en el hospital, mientras los detectives investigaban, algo importante sucedía en la casa de la policía. Brenda estaba siendo interrogada, no bajo arresto formal, todavía no, pero estaba siendo interrogada, estaba siendo presionada, estaba siendo amenazada con cargos de abandono de menores, de complicidad en un crimen, de un montón de cosas que podían enviarla a la cárcel por años. Y finalmente Brenda se rompió. «No fue mi idea», dijo llorando. «Yo no quería hacer esto. Alguien me obligó». «¿Quién?», preguntó el detective. «No sé su nombre, pero conozco a alguien que podría saber». «¿Quién?». «Mi exnovio. Se llama Roberto. Él desapareció hace 3 meses, pero antes de desaparecer me dijo que iba a hacer algo, que iba a arreglar cuentas con alguien». El detective se inclinó hacia adelante. «¿Con quién?». «Con Julián», respondió Brenda. «Roberto dijo que Julián le había quitado un trabajo importante, y que iba a hacer que pagara». El detective escribió el nombre.
Roberto, ¿qué? Roberto Sánchez. Vivía en la calle Morelos, número 147. Mientras tanto, Julián estaba en el hospital, escuchando un audio que había encontrado en el teléfono de Brenda cuando los policías le permitieron revisarlo. Un audio grabado hace 3 semanas. Un audio de Brenda hablando con alguien. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar?, preguntaba Brenda en el audio. Completamente, respondía una voz de hombre. Una voz que Julián reconocía. Una voz que no esperaba escuchar. ¿Y si me descubre? No te va a descubrir, porque cuando salga del monte, sus hijos van a haber desaparecido, y él va a pensar que fue culpa tuya, y va a venir por ti, y mientras viene por ti, yo voy a estar lejos, en un lugar donde nadie me encuentra. Julián pausó el audio. Reconocía esa voz. Era Roberto Sánchez, su antiguo compañero de trabajo. El hombre al que Julián le había denunciado por robo hace 2 años. El hombre que había perdido su trabajo por culpa de Julián. El hombre que juraba venganza. El hombre que ahora estaba tratando de destruir su vida. Roberto Sánchez fue arrestado 3 días después. Lo encontraron en una casa de seguridad, en una ciudad vecina, con documentos falsos y una mochila llena de dinero. Dinero que había recibido de alguien. ¿Dinero de quién? Los detectives no sabían. Pero cuando lo interrogaron, Roberto confesó todo. Confesó que había planeado el secuestro. Confesó que había reclutado a los 2 hombres que estaban en la camioneta. Confesó que había chantajeado a Brenda con videos de su pasado. Confesó que su plan era tomar a los niños, llevarlos a una ciudad lejana y venderlos a una red de tráfico. Confesó que si Julián no hubiera llegado al monte cuando llegó, si no hubiera encontrado a los niños cuando los encontró, habrían desaparecido para siempre. La policía le preguntó quién lo había contratado, quién le había pagado para hacer todo esto. Roberto se negó a responder. «No puedo», dijo. «Si digo su nombre, me matan. Y van a matar a mi familia también». La policía lo presionó, pero Roberto se mantuvo firme. Alguien detrás de Roberto estaba lo suficientemente asustado o lo suficientemente poderoso para que Roberto prefiriera ir a la cárcel antes que revelar su nombre. Mientras tanto, Julián estaba en el hospital con sus 3 hijos. Emilio había despertado. Emilio estaba comiendo puré de manzana, como si nada hubiera pasado. Los niños de 2 años tenían una capacidad asombrosa para olvidar el trauma. O quizá simplemente no lo entendían. Mateo también había despertado. Mateo estaba jugando con sus dedos, mirando cómo se movían, como si los viera por primera vez. Y Camila estaba en los brazos de Julián, durmiendo, con su mantita rosa envuelta alrededor de ella. Un doctor entró. «Sus hijos van a estar bien», dijo. «Físicamente no hay daño. Mentalmente, bueno, eso va a tomar más tiempo». Julián asintió. «¿Puedo llevarlos a casa?», preguntó. «Mañana», respondió el doctor. «Pero voy a recomendarle que los lleve a un psicólogo. Los traumas de la infancia pueden tener efectos duraderos». Julián sabía eso. Sabía que sus hijos nunca iban a olvidar completamente lo que había pasado. Que iba a haber noches en las que tenían pesadillas, que iba a haber momentos en los que se asustaban sin razón aparente, que iba a haber cicatrices emocionales que nunca se cerrarían completamente. Pero estaban vivos. Eso era lo que importaba. Eso era todo lo que importaba. Pero la historia no terminaba allí. La policía continuaba investigando, continuaba intentando descubrir quién estaba detrás de Roberto, quién lo había contratado, quién lo había pagado. Pasaron días, pasaron semanas, y finalmente encontraron algo, un registro bancario, un registro que mostraba que Roberto había recibido dinero de una cuenta que estaba a nombre de una empresa que pertenecía a el padre de Julián, Hernán Santos, el hombre que Julián había creído que lo amaba, el hombre que había visto crecer a sus nietos, el hombre que había visitado el hospital después del accidente de Julián hace 4 años, cuando murió la madre de los niños,
Hernán Santos había contratado a Roberto para secuestrar a sus propios nietos. Cuando la policía fue a arrestarlo, encontraron a Hernán en su casa, sentado en una silla, con una botella de ron en la mano. ¿Por qué?, preguntó Julián cuando finalmente tuvo la oportunidad de verlo en la estación de policía. Hernán lo miró. Sus ojos estaban vacíos, como si la persona que había sido Hernán Santos hubiera desaparecido hace mucho tiempo, y lo que quedaba era solo una cáscara. «Porque tú me lo quitaste todo», respondió Hernán. «¿Qué? ¿Qué te quité?» «Tu madre. Cuando se casó contigo, se fue. Se fue de mi lado. Se fue con otro hombre. Y tú eras el recordatorio de eso. Eras el recordatorio de que ella me había abandonado». Julián sintió que algo en su pecho se rompía. No porque lo que su padre estaba diciendo fuera verdad. Era verdad que su madre se había ido. Pero no se había ido por Julián. Se había ido porque su padre era un hombre abusivo. Se había ido para salvarse a sí misma. «Así que cuando tuviste a los niños», continuó Hernán, «cuando vi que los amabas, cuando vi que ellos te amaban, no pude soportarlo. No pude soportar que alguien más tuviera lo que yo nunca tuve. Así que decidí quitártelos». «Querías matarlos», dijo Julián. «No», respondió Hernán. «Querías que sufriera, querías que sintiera el dolor que yo he sentido durante toda mi vida». Julián no respondió. Se dio la vuelta y se fue. No volvió a ver a su padre nunca más. Brenda fue sentenciada a 5 años de cárcel. No fue por abandono de menores, fue por complicidad en un crimen. Fue por ser parte de una operación que podría haber resultado en la muerte o desaparición de 3 niños. En la corte, Brenda pidió perdón, lloró. Dijo que había sido víctima de chantaje. Dijo que no había tenido opción. El juez no fue compasivo. «Siempre hay una opción», dijo el juez. «Usted eligió el camino más fácil. Eligió creer la mentira de que no tenía opción, pero tenía opción, y eligió mal». Julián no asistió al juicio. No quería verla. No quería escuchar sus excusas. En su lugar, pasaba el tiempo con sus hijos. Los llevaba al parque, los llevaba a la playa. Intentaba darles una vida normal, una vida que no estuviera marcada por el trauma de lo que había pasado. Pero cada noche, cuando Julián ponía a los niños en la cama, veía el miedo en sus ojos, veía que no dormían profundamente, veía que se despertaban asustados buscando a papá. Y cada noche Julián se sentaba en una silla al lado de la cama y los observaba dormir. Una noche, mientras observaba a Mateo dormir, Julián vio algo en la muñeca del niño. Una marca roja, como si algo hubiera estado apretado alrededor de su muñeca. Julián sintió que la rabia lo consumía de nuevo, porque ahora entendía. Ahora entendía que sus hijos no solo habían sido abandonados en el monte, habían sido atados, habían sido contenidos, habían sido tratados como mercancía, y habría un momento en el que tendrían que procesar eso, un momento en el que tendrían que entender lo que les había pasado, un momento en el que tendrían que aprender a vivir con eso. Pero ese momento no era ahora. Ahora eran solo niños que necesitaban a su papá. Pasó un año. Julián continuaba trabajando en la obra, continuaba siendo supervisor, continuaba siendo el hombre que se levantaba a las 5 de la mañana para llevar a sus hijos a la escuela, que los recogía a las 3 de la tarde, que comía con ellos, que los ayudaba con la tarea, que los ponía en la cama. Los niños habían comenzado la terapia. Un psicólogo especializado en trauma infantil los veía 2 veces por semana. Lentamente estaban aprendiendo a procesar lo que había pasado. Camila había dejado de tener pesadillas. Emilio había dejado de aferrarse a Julián cada vez que salían de casa. Mateo había comenzado a hablar de nuevo. Había estado silencioso durante meses después del rescate, pero ahora estaba volviendo a su personalidad anterior. Una tarde, mientras Julián estaba preparando la cena, escuchó a los niños jugando en la sala. «Vamos al monte», estaba diciendo Camila, con una voz que era una mezcla de miedo y curiosidad. «No»,
respondía Emilio. El monte es malo. No, el monte no es malo, decía Mateo, con una lógica que asombró a Julián. El monte no hizo nada malo. Las personas malas hicieron cosas malas. Julián se detuvo. Dejó de pelar las papas. Escuchó cómo sus hijos estaban procesando lo que había pasado. Escuchó cómo estaban intentando darle sentido al mundo que los había traicionado. Salió de la cocina, se sentó con ellos, y juntos hablaron sobre el monte, hablaron sobre lo que había pasado, hablaron sobre el miedo, hablaron sobre la supervivencia, hablaron sobre cómo el mundo podía ser cruel, pero también podía ser amable. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Julián recibió una llamada. Era don Ramiro. «¿Cómo están?», preguntó don Ramiro. «Bien», respondió Julián. «Mejor cada día». «Eso es bueno», dijo don Ramiro. «Eso es muy bueno». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Yo estoy plantando árboles», continuó don Ramiro, «en el lugar donde encontramos a Camila. Estoy plantando árboles para que el monte sepa que hay gente buena también». Julián no supo qué decir, así que simplemente escuchó mientras don Ramiro hablaba sobre los árboles que estaba plantando, sobre cómo el monte necesitaba ser sanado, sobre cómo el mundo necesitaba ser sanado. Cuando colgaron, Julián fue a la habitación de los niños, los miró dormir, y en ese momento supo que iba a estar bien, que sus hijos iban a estar bien, que iban a crecer, que iban a tener historias que contar, que iban a tener cicatrices, pero que esas cicatrices iban a hacer que fueran más fuertes. Esa noche, Julián soñó con el monte, pero no fue un sueño de miedo. Fue un sueño donde el monte estaba lleno de luz, donde los árboles estaban cantando, donde el viento era una canción de bienvenida. Y en el sueño, Julián vio a sus hijos corriendo entre los árboles, riendo, seguros, amados. La historia de Julián no es una historia de cuento de hadas. No es una historia donde todo se resuelve perfectamente. No es una historia donde el mal es castigado y el bien es recompensado de manera equitativa. Es una historia de un padre que hizo lo que tenía que hacer para salvar a sus hijos. Es una historia de un hombre que en el momento más oscuro de su vida encontró la fuerza para actuar. Es una historia de cómo la familia, no siempre la familia de sangre, sino la familia que elegimos, puede salvarnos. Julián aprendió que el peligro no siempre viene del exterior, a veces viene de adentro, a veces viene de las personas que amamos, a veces viene de las personas que creemos que nos aman, pero también aprendió que hay gente buena en el mundo, gente como don Ramiro, que se arriesga para ayudar a un extraño, gente que entiende que la comunidad es más importante que la seguridad personal. Sus hijos aprendieron que el mundo puede ser cruel, pero que también pueden ser amados, que pueden ser salvados,